Hola, aquí estoy con mucho gusto para saludarlos. Tengo esta orilla que hace 5 años subí el video, pero tengo también comentarios de que no la pueden hacer para empezarla y también me la están pidiendo en esquina. Últimamente es lo que he recibido. Tanto que se ha comentado esta orilla, me estoy viendo en la necesidad de volverla a tejer para explicarles paso a paso desde el inicio. Aparte de que la pueden tejer en forma recta, también se puede tejer en esquina. Aquí lo estoy haciendo todo alrededor en forma de cuadro. Aquí tenemos la esquina. Aquí la empecé, la cadena de base, y en esta esquina termino y se une en la misma cadena de base para cerrar toda la orilla por completo. Ahí la tenemos, ahí va a estar, no va a tener problema porque todo exactamente paso a paso, las indicaciones ahí las va a tener. Lo que no les explico durante el tejido es cómo unir al mismo tiempo que se va tejiendo. Se puede estar uniendo a la tela o a algún otro tejido. Aquí en esta vuelta de 4 cadenas se van a tejer 2 cadenas, se desliza en la orilla que tenga donde vaya a unirlo y enseguida 2 cadenas y se sigue la vuelta. En esta cadenita se va a ir uniendo y aquí en cada esquina se toman 2 lacitos juntos para que ayude a formar la vuelta aquí. También no les mencioné que esta orilla tiene derecho y tiene revés. La vuelta de los 12 puntos altos que tenemos aquí, todos están al lado derecho. Aquí tenemos este lado revés, para que tengan presente ese dato. Y ya todo lo demás está explicado paso a paso. Para hacer este tejido usé este hilo. Es 100% algodón omega número 5. El gancho que estoy usando es la letra B 2.25 milímetros. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea en diferentes colores. Pueden entrar y ver ahí en la página la variedad que tengo y me gusta porque no queda el tejido muy delgado, queda suave. Ahí pueden visitar la página y van a ver qué color les gusta. Están muy bonitos. Aparte tengo diferentes clases de hilo. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información de este video. Empiezo con 16 cadenas. El primer punto alto, paso 3 cadenas, 1, 2, 3. En la cuarta cadena dejo 2 puntos altos. Ahí tengo el primer grupo de 3, 2 cadenas. Y en el siguiente punto tejo el siguiente grupo de 3. Después de este grupo de 6 voy a tejer 3 cadenas y paso 4, 1, 2, 3, 4. En la siguiente medio punto 3 cadenas y tengo 1, 2, 3, 4 puntos y me quedan 2 para tejer el último grupo de 6. En la primera cadena tejo 3, dos cadenas y en la última tejo los 3 puntos altos. Aquí se termina la primera vuelta. Voy a continuar la segunda vuelta. Vamos a repetir 4 vueltas igual a esta. Tejo 4 cadenas para empezar la vuelta y en el espacio de cadena tejo el grupo de 6
con 2 cadenas de separación. Ahí tengo el grupo, 5 cadenas, y en el siguiente espacio de cadena se teje el mismo grupo de 6, dos cadenas, ahí estamos con la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta igual como empezamos la vuelta 2, con 4 cadenas, le doy vuelta y en el espacio de cadena tejo el grupo de 6 con 2 cadenas de separación, 3 cadenas, y paso 2 y en la tercera cadena medio punto, 3 cadenas, el grupo de 6, 2 cadenas, ahí está la tercera vuelta. La vuelta 4 repetimos como la segunda vuelta, 4 cadenas, el grupo de 6, 2 cadenas, 5 cadenas, esta es como la segunda vuelta, y en el espacio de cadena el grupo de 6 con 2 cadenas. Ahí tenemos terminada la vuelta 4. Voy a empezar a tejer el primer motivo con 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de las 8 cadenas voy a contar 1, 2, 3 vueltas. En este espacio de punto alto tomo los 2 hilos y tejo medio punto, 3 cadenas, le doy vuelta y en el lazo de 8 cadenas tejo 11 puntos altos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí contando la cadena ya tenemos los 12 puntos altos. Ahí estamos. Aquí tejimos 8 cadenas para empezar este grupo de puntos altos. En el siguiente pétalo voy a tejer 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente en el primero se tejen 8. Le doy vuelta y voy a contar 6 puntos altos empezando desde el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y arriba del siguiente se teje un punto alto con una cadena de separación en cada espacio. Vamos a tener 6 puntos altos. Ahí tengo 4, 5, la cadena, y en la primera cadena el último punto alto. Después de los 6 puntos altos separados de una cadena, 3 cadenas y medio punto,
en esta primer cadena de la primer vuelta, medio punto, ahí está. Ok, nos vamos a regresar. Aquí después del medio punto voy a tejer 2 puntos de cadena, le doy vuelta al tejido y tejo un punto alto en el primer espacio de cadena y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este primer punto voy a deslizar y tejo una cadena. De nuevo un punto alto en el espacio de cadena y tejo 4 para hacer el pico, y en la primera cadena deslizo y una cadena. Tenemos que hacer 3. Aquí está el punto alto, 4 cadenas, deslizo en la primera cadena, una cadena. Nos faltan 2. Cuatro cadenas en el primer punto, deslizo y una cadena. El último, 4, deslizo, una cadena. Ahí tenemos 5 piquitos. Tejemos el primer punto alto en el punto alto, en el último, y en este espacio de 6 cadenas vamos a tejer 11 puntos altos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me falta uno porque estaba contando el primero. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos. Le doy vuelta al tejido. Primero tejo 6 cadenas. Ahí están las 6 cadenas. Y voy a contar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente empiezo a tejer el primer punto alto, una cadena, un punto alto. Voy a tejer 6 con una cadena. Tengo 3, 4, 5 y 6. Aquí nos debe de quedar uno sin tejer. Ok, de aquí voy a regresar con 4 cadenas, le doy vuelta y en el primer espacio de cadena tejo un punto alto y un piquito de 4 cadenas. En el primer punto deslizo y una cadena. Así voy a seguir hasta tener 5 piquitos y el punto alto en el último punto alto, y tejo el resto de los puntos altos. Aquí tengo 3. Vamos a tejer en total 12. Ahí son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí terminamos el tercer pétalo. Así como se tejió este último pétalo, vamos a tejer 2 más. Este es 1, 2 y 3. Empezamos con las 6 cadenas, los puntos altos, que son 6, y nos regresamos
con este grupo de puntos altos con los piquitos que son 5 y el grupo de 12 para tener un total de 5 pétalos. Ahí ya tenemos la flor terminada, son los 5 pétalos. Es muy rápido hacer los siguientes 2 que faltaban porque ya tenemos de dónde estar guiándonos de acá. No es como los primeros que se hicieron. Ahí tenemos ya terminado. Ahora vamos a tejer sobre la vuelta 4. Esta es la misma vuelta 4. Vamos a seguir. Aquí en este espacio que tenemos aquí de cadena, porque aquí tejimos 8 cadenas y en las siguientes fueron 6 cadenas en cada pétalo, así de que tenemos espacio para tejer 3 puntos altos. Esto es como para hacer conexión con la vuelta. Ahí está los 3 puntos altos. Ahí lo pongo en esta forma. En estas primeras 4 es donde se usaron para unir el motivo aquí en esta última vuelta, más bien en la primera vuelta, perdón. Ahora vamos a tejer las 5. Al estar tejiendo las siguientes 4 también vamos a unir el motivo. En el grupo de 6 tejemos el mismo grupo con 2 cadenas y sigo igual. Tres cadenas, paso 2 cadenas y medio punto, 3 cadenas. Esto ya lo saben hacer, pero voy a seguir hasta empezar el siguiente motivo. 2 cadenas. Aquí tenemos el grupo de 6. Ahí tenemos terminada la vuelta 5. Empiezo las 6 dando vuelta con 4 cadenas. Ahí está el mismo grupo de 6. Ahí está el grupo de 6, 5 cadenas, el siguiente grupo de 6. Ahí está la vuelta 6. Aquí en este punto contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Medio punto. Unido este punto, este pétalo, empiezo las 7. Con 2 cadenas le doy vuelta y el grupo de 6. Esta es la vuelta 7. Vamos a repetir la vuelta que tenemos que seguir. Ahorita en la 7 es esta. Terminamos la 7 y nos regresamos con la 8 con las 5 cadenas. Hasta este espacio tejemos en la vuelta 8 de regreso. Ya saben cómo empezar la vuelta con 4 cadenas. Ahí está la vuelta 8. Hasta ahí se teje el motivo con las 8 vueltas. Esta ya no va a depender del motivo. Aquí vamos a empezar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a necesitar 4 como esta. 1, 2, 3, 4 para empezar de nuevo el motivo. Vamos a tener 12 vueltas en total. Estamos en la 8 y tejemos 4 más. Tejo para empezar 4 cadenas y seguimos repitiendo las vueltas anteriores para llegar a la vuelta 12. Ok, aquí tengo 12 vueltas
Voy a empezar a repetir. Esto ya es más fácil porque ya tenemos la base. Lo voy a acercar un poco para saber qué es lo que estamos haciendo. Aquí está, esta es la vuelta 4, es la vuelta 8. Aquí vamos a empezar. Tejo los espacios de cadena que son 8 y me regreso con 12 puntos. Vamos a hacerlo. Voy a pasar 2 vueltas para poder conectar aquí la cadena en medio de estas 2 vueltas. Aquí la tengo. Vamos a tejer 8 cadenas. Esto es más rápido porque ya tenemos la base. Voy a contar 2 vueltas. Es 1 y 2. En esta, aquí tomo estos 2 puntos, 2 lacitos y tejo medio punto. Ahí lo tenemos. Aquí está. Y voy a empezar con 3 cadenas y 11 puntos altos. Le doy vuelta y tejo. Aquí tengo 1. Voy a tejer 11 y con la cadena van a ser 12. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí está perfecto. Y aquí empezamos. Vamos a revisar. Aquí estamos. Se va a tejer las 6 cadenas y pasamos 2, 4, 6. En la número 7 vamos a empezar el grupo de 6. 6 cadenas y paso 6. Voy a empezar a contar desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente, el punto alto, una cadena y tengo 2, 3, 5 y en la cadena 6. Ahí está. Los 6 puntos altos. Aquí estamos. Las 6 cadenas, los 6 puntos altos. Y vamos a conectar esta parte de aquí. Se tejen 2 cadenas y paso igual 2 vueltas, 1 y 2. Y aquí en este espacio los 2 lacitos, ahí está el medio punto. Ahí estamos. Voy a continuar después del medio punto. Tejo 2 cadenas, le doy vuelta al tejido. Ahí está. Y tejo un punto alto en este espacio de cadena, una cadena y deslizo en el pico que tenemos y una cadena y deslizo en la primer cadena y una cadena y voy a seguir con 2 más, una cadena. Estamos conectando este pétalo que está enseguida de la vuelta que estamos tejiendo. Aquí después de la cadena, una cadena, perdón, un punto deslizado, una cadena y en la primer cadena deslizo y una cadena y nos falta uno más, una cadena. Después de la cadena deslizo, después de deslizar una cadena y en la cadena que tenemos aquí deslizo y una cadena
Ahí están los 3 picos que vamos a depender del anterior, y aquí 4 cadenas y deslizo y una cadena. Ahí tenemos 3. Esta cadena son las 4 cadenas para empezar el primer punto alto, y aquí tenemos 5 piquitos en este, y aquí también tenemos 3, nos falta uno, el último. No me gusta esto como quedó demasiado grueso esto. Ahorita lo vamos a solucionar en el siguiente. Voy a tejer 4, así voy a dejar este, ya lo voy a terminar así como lo empezamos, lo voy a terminar, pero aquí este punto alto lo hacemos en este punto alto de abajo, y ahí están los 5 picos, y voy a continuar y tejo 11 puntos altos en el espacio de 6 cadenas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 con el punto alto que tejimos arriba del anterior, aquí. Y de nuevo vamos a seguir tejiendo. Aquí ya tenemos que tejer, estamos en esta parte, estos 2 pétalos ya están aquí terminados, y hacemos 1, 2, 3. Este les voy a señalar cómo hacerlo, o desde este les voy a señalar cómo ya seguir con esto para que no nos quede esto tan grueso. No debe de quedar así, pierde la forma, parecen 2 puntos altos ahí juntos. Ok, voy a empezar este, y de regreso les voy a indicar cómo vamos a hacer estos piquitos, y vamos a seguir después a hacer 2 más. Aquí tejo las 6 cadenas, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente empiezo a tejer el punto alto con el espacio de cadena. Ahí estoy, terminé los 6 puntos altos separados de una cadena. Ahí está el espacio que se ha tejido. Aquí se empieza con 4 cadenas, este no se cuenta porque es para empezar la vuelta. Y aquí tejo el primer punto alto. Vamos a tejer el piquito con 3 cadenas, y voy a deslizar en el punto alto, deslizo y tejo una cadena. Esto se va a hacer más exquisito el pico. 1, 2, 3, y deslizo en el punto alto. Ahí lo baja un poco más, ya no va a quedar tan grueso. 3, y esta la estamos usando para el punto alto, deslizar y una cadena. El siguiente es más rápido en los puntos, más rápido, más fácil. Aquí está este, tenemos 4 picos, ahí están 3, deslizo, y el último lo tejemos aquí, que es el primero de los siguientes 12. Se fija la diferencia, ojalá y que quede mejor. Ahora sí, vamos a seguir. Aquí son 2, ya empecé el tercero, que es este, y seguimos con estos 2 para terminar el siguiente motivo. Ya tenemos aquí los 5 pétalos, aquí estamos, son los 5. Vamos a tejer aquí el grupo de 3. Esta es la vuelta 5 de repetición. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la 13, la que vamos a tejer aquí, la 13.
la 14, venimos y prendemos el punto de aquí del sexto punto alto, aquí en esta parte. Ya se van a estar guiando por el primero, ya tienen todo cómo seguirlo. Ya tenemos aquí los 5 pétalos. Esto me emociona, aquí está, para darle la terminación al motivo. 3. Después de esto, aquí tenemos cómo seguir todo. Aquí a ver cómo nos queda. Aquí también igual vamos a hacer los mismos puntos que hicimos en este lado para unirlos al motivo de abajo, que es este. Nos van a quedar mejor. Será que el hilo está un poquito más grueso, pero vamos a ver cómo se ven los puntos que se van a unir, que son 3. Aquí estoy en la vuelta 14. Aquí, esta es la vuelta 4. La vuelta 4 para empezar el motivo. 4, 5. Esta es la 6 del motivo. Y aquí cuento 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto ya lo tienen aquí en esta parte. Ya saben cómo seguir. Aquí tenemos 2 cadenas. Y todo lo demás es repetir las veces que vaya a necesitar el motivo. Aquí tenemos los 3 puntos, las 2 cadenas y seguimos. Este es el siguiente grupo que vamos a tejer. Este es la vuelta 6. Aquí se conecta la 6, la 7 y la 8. Aquí no se conecta porque todavía aquí no se tiene ningún motivo, solamente estamos tejiendo hacia arriba. Y empieza de nuevo 1, 2, 3, 4 y empezamos a tejer esto y a tomar los puntos en este lado y en este. Todo lo demás es repetición. Aquí voy a continuar, voy a tratar de hacer la esquina. Aquí le muestro 2 motivos que ya están terminados. Tengo 16 vueltas. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta este espacio está el motivo. Y aquí empezamos la primera vuelta del siguiente motivo. Pero voy a hacer esquina. Después de estos 2 motivos voy a tejer aquí una esquina, y en la primera vuelta del siguiente motivo voy a tejer hasta este espacio. Voy a quitar el medio punto y voy a deslizar hasta aquí. Ahí está el punto deslizado y me regreso en la siguiente vuelta. Le doy vuelta al tejido. Tejí 3 cadenas. Esta es la siguiente vuelta 2, la que estoy tejiendo del motivo. Ahí está la vuelta 2. Son 2 vueltas del siguiente motivo, pero sin llegar a la orilla. Como es la esquina, la vamos a tejer diferente. No me voy a basar a tener las 8 vueltas. Aquí en la segunda vuelta voy a empezar a tejer el motivo solamente en la esquina. Tejo las 8 cadenas. Ahí están las 8 cadenas y voy a conectar la vuelta en este punto. Corresponde normalmente aquí, pero como solamente tenemos 2 vueltas, aquí en la siguiente vuelta hago el medio punto y tejo. Ahí están las 3 cadenas para el primer punto alto y tejo
11 puntos altos. Aquí tengo los 12 puntos altos. Tejo las 6 cadenas. Le doy vuelta. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, aquí tejo los 6 puntos altos separados de una cadena. Y aquí el último en el espacio que tenemos de la cadena. Ahí está. Y voy a tejer el último espacio, 2 cadenas. En este punto, aquí tejo medio punto y 2 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Estamos haciendo lo mismo que los motivos anteriores, solamente que aquí tejiendo esto sobre menos vueltas aquí en este lado de los puntos de 6 grupos. Aquí tejo en el espacio de cadena el punto alto y vamos a unir los piquitos. Deslizo una cadena, deslizo una cadena y así vamos a tejer 3 deslizando una cadena. Nos falta un piquito, aquí no tejo cadena. Ahí está el último. Ahí está, 3 piquitos y terminamos los últimos 2, siempre tejiendo la cadena después del pico. Aquí tenemos el último. Ok. Aquí tejo 11 puntos altos. En total vamos a tener 12 con el primero que ya tejí. Aquí tengo 5, 11 y 12. Vamos a terminar de tejer los pétalos. Aquí solamente estaba mostrándoles cómo se están uniendo esta vuelta con estos dos. Aquí ya solamente nos faltan 3 pétalos para este motivo y ya regreso para terminar la esquina. Ok, aquí voy a terminar. Aquí tengo los 5 pétalos y termino los 3 puntos altos que se necesitan para cerrarlo. Ahí está. Ahí tenemos ya cerrado con 3 puntos altos y voy a continuar con el grupo de 6. Ahí tengo el grupo de 6 y tejo 3 cadenas y aquí mismo voy a tomar este lazo que está suelto y en el mismo punto aquí deslizo y tejo 3 cadenas para terminar esta vuelta con el grupo de 6. Ahí está formándose la esquina. Aquí estoy marcando la vuelta 16. En este punto es la vuelta 16 y aquí empieza 3 vueltas llevamos para este motivo que van a ser 4 vueltas en total para la esquina. Aquí, como todas las vueltas, los 4 puntos de cadena,
tejo el grupo de 6, 5 cadenas y el grupo de 6. Ahí está. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto, 2 cadenas y empiezo la vuelta, la primera vuelta de las siguientes 8 vueltas para hacer el siguiente motivo en forma regular. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas para tejer la esquina. Estos 2 puntos les voy a colocar una marquita. En estos 2 puntos se van a tomar en la esquina, ya sea tela o tejido, las va a coser juntas o las va a tejer juntas estos 2 lacitos de 4. Y ahí va a formar la esquina. Y aquí tiene la misma forma los 2 lados. Ahí está. Aquí empiezo, le doy vuelta y ya sabe cómo continuar. 2 más y formo una esquina. Usted puede tejer esto las veces que quieras, lo largo que necesite, y ya va a tejer la esquina. Voy a terminar el cuadro para indicarles cómo cerrarlo, porque se necesita cerrar. Ya usted teniendo esto, usted puede tejer en forma recta. Aquí estoy tejiendo después de la esquina. Este punto corresponde a las 8 vueltas de este motivo. Esta es la esquina y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de este motivo de la esquina. Y empezamos, esta es la última vuelta de la esquina y empezamos a contar 4. 1, 2, 3, 4 y empiezo el motivo. Aquí tengo las 6 cadenas. Ok, aquí le di vuelta y tejí los 12 puntos altos. Tejo las 6 cadenas, doy vuelta y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente los 6 puntos altos con una cadena. Aquí tengo los 6 puntos altos y tejo 2 cadenas y aquí tenemos este espacio de 4 cadenas. Tomo los 2 lacitos del punto alto, medio punto y 2 cadenas. Le doy vuelta y empiezo a tejer en el espacio de cadena. Aquí no voy a tejer cadena porque voy a conectar este. Ahí tenemos el punto, una cadena, deslizo, una cadena y así vamos a seguir. Ya saben cómo tejer este espacio. Ahí está la esquina y aquí empezamos el siguiente motivo y aquí terminamos los 5 pétalos y aquí tejemos los 3 puntos altos que son estos. Y así como empezamos este motivo, vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la siguiente esquina. Esa es la primera esquina que se tejió. Aquí es donde empezamos el siguiente motivo. Aquí se terminan los pétalos. Se teje esta vuelta con los 3 puntos altos. Se teje esta vuelta. Voy a contar 1, 2 y se une aquí en este pétalo. 3, aquí con 2 cadenas. 3, 4, 5, 6, aquí son 4 cadenas, 6, 7 y 8. Aquí al decir 8 se empieza otra vez el motivo igual. Esto es sencillo, ya saben cómo hacerlo. Son 2 motivos que estoy tejiendo en medio de cada esquina. Aquí se terminan los 5 pétalos, los 3 puntos altos y empezamos a tejer. Es una vuelta, 2, aquí voy a tejer la tercera vuelta para la siguiente esquina.
Empezamos a contar desde aquí. 1, 2 y aquí estoy en la tercera vuelta. Aquí terminé la tercera vuelta. Es 1, 2 y 3. Empiezo la cuarta vuelta. Las 4 cadenas. Aquí tengo la vuelta 4. Es 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Vamos a formar la esquina. Le doy vuelta. El grupo de 6. 3 cadenas. Paso 2 cadenas y voy a deslizar. Le doy vuelta y tejo 3 cadenas. Esta es la vuelta 6. Es 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la 6. Las 5 y las 6 solamente se tejen un grupo de 6 en cada vuelta. Ahí lo tenemos. Y aquí seguimos para empezar el primer pétalo en este espacio que es la vuelta 6 con 6 cadenas. En este primer punto alto voy a tejer medio punto y empiezo con 3 cadenas para tejer 12 puntos altos en total. Voy a tejer 11 sobre la cadena. Ok, aquí estoy con los 12 puntos altos. Voy a empezar a tejer los pétalos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el siguiente. Ya saben que en el primer pétalo se teje en el número 7 el primer punto alto y en los siguientes pétalos en el 6 se tejen en los siguientes. Aquí tengo una cadena y el último punto alto, 2 cadenas, medio punto en el siguiente punto alto, 2 cadenas, le doy vuelta al tejido, un punto alto en el espacio de cadena y aquí vamos a seguir uniendo los 3 piquitos una cadena, una cadena, deslizo, una cadena, falta uno, ahí está el punto alto, deslizo, una cadena, deslizo, una cadena y un punto alto. Ahí ya saben cómo seguir. Vamos a terminar los 5 pétalos. Aquí tengo los 5 pétalos. Vamos a tejer aquí los 3 puntos altos. Aquí regreso. Aquí estamos terminando la segunda esquina. Aquí tejo el grupo de 6. Ahí tengo el grupo de 6 y aquí voy a tejer 3 cadenas. Voy a tomar este hilo que está de este punto para que quede más centrado el punto deslizado y no nos quede tan abierto. 3 cadenas y el grupo de 6 y me regreso con 4 cadenas y tejo arriba de este el grupo de 6 de la siguiente vuelta. Aquí seguimos. Me regresé con las 4 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas y el grupo de 6 en el siguiente espacio.
Ahí estoy con el grupo de 6. Voy a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 cadenas. Vamos a continuar tejiendo este espacio para terminar la vuelta con este grupo de 6, 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 6 en el espacio de cadena y nos regresamos con 4 cadenas, 5 cadenas y en cada grupo arriba vamos a tejer el mismo grupo de 6. Aquí seguí tejiendo las vueltas que se necesitan para hacer el siguiente motivo. Aquí tenemos la esquina y tengo 2, 4 y esta es la vuelta 5. Para empezar aquí en este punto alto voy a tejer medio punto para empezar el siguiente motivo. Ya saben cómo seguir en cada espacio. Aquí se empiezan las 3 cadenas para tejer sobre la cadena los 12 puntos altos y se empieza aquí el primer pétalo. Aquí vamos a depender el motivo, que es este punto. En este lazo están aquí las 2 cadenas y lo vamos a depender de este punto alto. Aquí está la esquina y seguimos con 2 cadenas y unimos estos 3 piquitos y seguimos tejiendo el siguiente motivo. Y aquí tenemos la segunda esquina. Vamos por la tercera esquina. Aquí donde empezamos vamos a tejer al final la última esquina. Okay. Aquí empezamos la orilla. Aquí está la primera esquina. Ya hice las 3 esquinas completas y estoy en la última. Aquí tengo 4 pétalos, ya están terminados. Estoy en el último. Aquí están las 2 vueltas que se hacen sobre esta cadena. Estos últimos 3 piquitos que me faltan aquí los voy a unir a esto para poder terminar y cerrar la esquina aquí. Aquí voy a tomar este punto alto y no voy a tejer cadena. Como este está en esta forma, le voy a dar vuelta para que nos quede a este lado. Y es en estos 3 y quedan 2 libres. Este es el primero. Lo vamos a unir como los demás. En el primer punto, una cadena. El siguiente. Una cadena. Ok, ahí está. Me falta uno, el último. Deslizo una cadena y en el punto alto. Y aquí se teje los 12 puntos altos. Ahí tengo 3. Aquí están los 12 puntos altos. Y en este espacio, en el primer pétalo, se van a tejer los 3 puntos altos. Vamos a seguir aquí tejiendo el grupo de 6 en este punto de cadena. 3 cadenas. Tomamos este lazo y aquí ponemos el gancho con los 2 lacitos y deslizamos para que esta vuelta esté unida a las vueltas anteriores. 3 cadenas, el grupo de 6, aquí está el grupo de 6, 4 cadenas, doy vuelta y tejo de nuevo el grupo de 6,
5 cadenas, el grupo de 6, aquí está esta vuelta, los dos grupos de 6, aquí tomamos y unimos el pétalo, ahí tenemos la orilla donde empezamos y cuento, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomo 2 hilos, medio punto, 2 cadenas, ahí está, le doy vuelta y tejo los dos grupos de 6, ahí está, completo la esquina. Vamos a unir la última vuelta en este lado. Voy a tejer aquí para ir uniendo en esta parte y en esta parte de cada grupo abajo. Voy a empezar con 4 cadenas, le voy a dar vuelta los dos lados, ahí está, y empiezo con 3 puntos altos, una cadena y aquí deslizo, una cadena y los 3 puntos altos. Ahí está. Ahora tengo que deslizar aquí para que no me quede doble cadena en esta cadena de base, porque si tejo las 5 cadenas se va a ver doble. Voy a empezar con esta cadena, es 1, 2, 3, así voy a continuar la parte de en medio, es 1, 2 y 3, y aquí empiezo a tejer el grupo de 3. No nos va a quedar perfecto esto, pero se va a ver un poco mejor. Vamos a terminar. Una cadena, deslizamos, este es el último grupo, ahí deslizamos y aquí voy a tejer en esta parte una cadena, vamos a tejer el grupo de 3. Vamos a rectificar a ver si está bien. Este último lo tenemos que deslizar aquí arriba, solamente así. Aquí lo deslizamos y aquí cortamos el hilo. Le voy a mostrar esto. Ahí está. Y le voy a explicar algo muy importante que vamos a seguir como referencia para saber si estamos haciendo el tejido bien. Aquí en la esquina este motivo tiene 2, 2 y 2 en el de la esquina. 2 vueltas de los grupos, 2 vueltas del grupo y 2 vueltas de los grupos de 6. Y en uno entero tiene 1, 2, 3, 4. 4 grupos de 2. De 6 puntos altos. Aquí está el siguiente, que no es esquina. Voy a darle vuelta así. Aquí tenemos 2, 1, 2, 3, 4.
y aquí esa esquina tenemos 1, 2, 3 grupos de 2, 2, 2 y 2. Esa referencia les va a ayudar mucho para rectificar en algún error. Y ahí ya lo tenemos completo, las 4 esquinas, para que usted lo haga a lo largo que guste. Ya sabe cómo tejer cada esquina y cómo primero empezarlo y también cómo cerrarlo para que tenga la terminación correcta en el espacio de inicio de la orilla. Ahí está. Cualquier lado que usted lo mire es lo mismo. Ahí está. Está muy bonito. Ahí lo tenemos. Precioso. Ok, aquí tenemos ya la orilla terminada. Espero que le guste. Ayúdeme a compartir el video para que tenga más vistas de las que estoy recibiendo. Me gustaría mucho que me apoyaran en eso. También que me regalen un like. Y sí, me gustaría tener más suscriptores para que también me ayuden en esa parte. Si estás viendo el video y no estás suscrito, yo con todo gusto aquí te doy la bienvenida para estar informándote de todos los proyectos que tengo, que son demasiados y muy bonitos. Lo hago todo paso a paso con mucho gusto y cariño para todos ustedes. Aquí los espero el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.